Dios te bendiga. El Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco, California, presenta su programa Una reflexión para el alma, una palabra de esperanza para el necesitado, en labios de sus pastores, Reverendo José y Nilsa García. Comparte con tus contactos estas reflexiones. De esta manera, extenderemos el Evangelio de Jesucristo y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Centro Familiar Roca de Salvación, YouTube, Centro Familiar Roca de Salvación. Estamos ubicados en el 2709 22 Calle, San Francisco, California, 94110. Con amor, Reverendo José y Nilsa García. Dios te bendiga. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión aquí en su programa Una reflexión para el alma. Gracias por su amable compañía. Les quiero decir que en esta noche estamos orando por nuestra nación, estamos orando por nuestro mundo, por nuestras comunidades y extendiendo un abrazo solidario a todas las naciones, a todas las familias enlutadas en este momento. Queremos que sepan que como iglesia estamos haciendo nuestra parte, apoyándoles, siendo un baluarte de oración y apoyo para los necesitados y en lo que podemos ayudar de distintas formas. Así que en esta noche quisiera saludar al hermano George Shim. Gracias, Jorgito, su familia, Stephanie, Osman, Ángel Almanza, Sola Pascual, muchas gracias. Son hermanos del área de la Bahía. Estoy seguro que se añadirán más hermanos dentro de un rato. Y a todos ellos les decimos gracias por darnos de su tiempo y acompañarnos y escuchar el consejo de Dios. Oramos por Estados Unidos, oramos por nuestra Centroamérica. Nuestra Centroamérica necesita de Dios. Un abrazo a hermana María Telles, su distinguido esposo allá en Palo Alto. Gracias a todos aquellos, a Marvin, mi querido hermano y amigo Marvin, gracias por estar siempre pendiente. Dios te bendiga. A todas las familias. Estamos como Iglesia de Jesucristo para orar por las naciones, para servir a Clarita Ovalle. Qué placer, Clarita, también que nos está dando su sintonía. Que Dios le bendiga grandemente. Oramos por toda su familia y así aquellos otros que enseguida se conectarán en otras partes de América, Europa, el Caribe, donde nos ven. Pues Dios le bendiga. En esta noche sigamos orando por nuestra nación, ¿verdad? Jonathan Hernández, gracias por estarse conectando con nosotros. Seguimos orando por Estados Unidos. Sí, oramos por América, oramos por Sudamérica. Hemos estado orando por España, por Italia, por Francia, por Europa. Pero no nos olvidemos de orar por nuestra querida América, por Estados Unidos, esta nación que tiene un papel importante en el plan de Dios. Alan, que nos está saludando en la cancilla, creo que de Guatemala. Gracias, Alan. Un saludo a tu madrecita y a toda la gente linda de allá de Santa Rosa, Tilapa, desde el área de la Bahía, de la Bahía, hermana Leti Zambrano, Magalis y Frankie Román, ministros de Dios, los queremos pronto en esta área de la Bahía. Un abrazote con mucho cariño. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Estaré tratando en esta noche la caída de las naciones, la caída de los imperios, de las naciones, de los reinos, y cuál es la raíz o las raíces, por qué las naciones declinan y se desaparecen. Permita a Dios que en esta noche usted pase la voz
estaremos tratando desde un punto de vista sociopolítico, pero también espiritual, hablando de las raíces y causas por qué nuestro mundo necesita volver a Dios. ¿Okay? Dios quiere que volvamos a Él y es importante que en este día tan importante, Europa, América y todo el mundo se vuelva a Dios. Es tiempo de que reconozcamos algunas cosas bien importantes que quiero mencionar. ¿Cómo? Las siguientes. Y hay casos cuando Dios directamente castiga a un pueblo o una nación y hay veces que Dios lo permite. Entender eso, la diferencia entre las dos será el tema de esta tarde. ¿Por qué decaen las naciones y los pueblos? Y es importante que prestemos atención porque eso no solamente tiene una aplicación sociopolítica nacional e internacional, sino a nivel individual. ¿Por qué vienen las caídas a los hombres? ¿Cuáles son las raíces, los pecados de nuestro pueblo? Saludamos a Suki Montero, sí estamos orando por sus peticiones, sus necesidades del trabajo. Gracias a todos aquellos que están siempre pendientes, los llevamos en oración. Comuníquese con nosotros, ¿verdad? Queremos que usted sepa que su iglesia, Centro Familiar Roca de Salvación, tiene las puertas abiertas y tenemos un clamor todos los días por América, por Latinoamérica, por Europa, por el mundo, por los hogares, por las iglesias. Ya que estamos conectados un grupo, permítame en esta noche citarles lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice así la Escritura: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá, un llamado personal y nacional, porque en esta noche yo quiero enfocar por qué decaen las naciones, por qué decaen las iglesias, por qué decaen las familias, las personas, los individuos. Le dijo: oídme, Asa y todo Israel, todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Buen Dios y Padre Celestial, danos el entendimiento para poder comprender acerca de tu consejo, de tu exhortación y amonestación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón. Amén. ¿Por qué decaen las naciones? ¿Por qué desaparecen los imperios? Y permítame que este es un tema bastante extenso y yo no pienso tapar el sol con un dedo. Es un tema que ha tomado décadas, siglos, y que muchas personas se preguntan por qué decaen las naciones, los grandes imperios. Y yo quiero señalar algunas causas. Caminando por la hermosa Roma antigua, como también he caminado por las calles lindas de Jerusalén, me he dado cuenta de que los edificios son testigos mudos que hablan de una grandeza y gloria pasada. En un tiempo, Roma fue el centro del mundo. Actualmente lo es religiosamente. Pero en un tiempo era el poder, la hegemonía de Roma que gobernaba y controlaba los asuntos sociopolíticos
del mundo de Europa, norte de África y parte de Asia y norte de Europa. Según uno ve esos testigos derrumbados y esos manuscritos que quedan, como de Josefo, de otros, Marco Tulio Cicerón, Séneca y otros grandes del imperio de hace 2000 años, podemos encontrar historias que hablan de la grandeza de Roma, de su gloria, de sus legiones, de sus riquezas, grandes avenidas, edificios de mármol, palacios decorados, riquezas por doquier, comercio de todo el mundo, una vida de abundancia, una vida llena de lujuria y llena de toda clase de pecado. Todavía quedan edificios que hablan de la vida desenfrenada, de la glotonería de Roma, de el orgullo y la vanidad que estaba en la mente y el corazón de sus líderes, de sus ciudadanos. Era tierra de injusticias, tierra de violencia, tierra de idolatría, donde los grandes eran venerados y endiosados, donde la egomanía, melogámonos como Nerón y otros, que se autoendiosaban y se proclamaban divinidades vivas sobre sus ciudadanos. Mientras uno pasa y lee y mira cuadros de esa Roma, nos hace pensar que Roma no es el único imperio que desapareció, que empezó a declinar ya después del tercer siglo, después de Cristo. Nosotros sabemos lo que pasó en Egipto, nosotros sabemos lo que pasó en Medo Persa, nosotros sabemos qué pasó con los griegos y también los imperios de China, de Japón y de otros lugares como en América, como el imperio Inca en Perú, los mayas en Centro y Sur de América y Azteca de México. Todavía quedan ruinas y monumentos que nos hablan de glorias del ayer, pero que ahora son ruinas nada más, ni sombras de lo que fueron. Y eso sucede cuando un imperio y una nación crece, aumenta su riqueza y su poder. Según tengo yo entendido y mis notas históricas me dicen, hermanos, había en el mundo de entonces una lujuria terrible. ¿Quién puede hablar, hermanos míos, de la lujuria en los romanos? Ellos practicaban la bulimia, tenían tanta abundancia, comían tanto en sus fiestas, que después de hartarse iban a pequeñas pilas a vomitar, porque ellos seguían tomando y comiendo. De la idolatría, los cientos y miles de dioses, los romanos no estaban interesados en una divinidad, sino que aglomeraban. Había un panteón a los dioses que todavía está erecto en el corazón de Roma. Y así, amados míos, Roma llegó a ser tan grande, pero tan pecaminosa. Roma contribuyó con el idioma, las artes, la ciencia, las matemáticas, la ingeniería. Pero Roma fue decayendo ante el altar de los vicios y pecados capitales. Una de las causas era la lujuria. Ellos practicaban tantas orgías y ellos vivían en celebración, tanto que el emperador del tiempo de que se levantó el gran Coliseo romano, que todavía está en pie, antes de Tito, yo quiero decir Vespasiano y otros, quiero decirle, hermanos míos, que se pasó un año en celebración haciendo peleas de gladiadores, y donde a los ciudadanos romanos se les daba el privilegio de ver matanzas
y ver sacrificios y ver a creyentes también ser entregados a las bestias y a las fieras salvajes. Roma, como los grandes imperios, creció, pero el pecado de lujuria, uno de los 7 pecados capitales que pudiéramos hablar, llevó a la ruina a estas naciones. Y por eso, ahora, hermanos míos, cuando vemos atrás, vemos que esa fue una de las grandes causas de la caída de esta nación. La gula, yo creo que es un pecado también que estaba. La lujuria es no saciarse de los apetitos sensuales. La gula, querer más, no llenarse, no estar satisfecho. La avaricia, los romanos, con tal de mantener su imperio, ellos iban, conquistaban y querían más, no se saciaban de querer. Tenían una maquinaria militar que necesitaba estar siempre sustentada y sostenida y alimentada por las finanzas e impuestos de los gobiernos conquistados. Pero vemos la soberbia, eran gente soberbia, porque cuando el poder nos sube, se nos llena la cabeza de humo y nos creemos, hermanos míos, la divina comedia, nos creemos la mamá de Tarzán, nos creemos más de lo que somos. Y cuando nos dan el poder y nos dan la gloria y nos felicitan tanto, parece que ese pecado, el corazón se abre y se llena de tanta maldad y quiere muchas veces que los demás nos vean, nos admiren, nos soben el ego, la espalda, nos concedan nuestros caprichos y nos satisfagan, porque si no lo hacen nos vamos, nos retiramos, dejamos de cooperar, de orar, de ayudar. Eso es una de las causas de la caída de los imperios. Oh, Julio César, un gran emperador, fue de Roma, el primer emperador, hermanos, unos 30, 40 años antes de Cristo fue asesinado. Era un hombre lleno de soberbia. Pero ahora mire las naciones, mire China, la soberbia de China. Mire Inglaterra y Francia, son consideradas por la soberbia, creerse más grandes que nadie, que han sido siempre libres. Ellos piensan que son la crema innata de la cultura, del arte culinario, de las letras, de las pinturas, de la arqueología. Glorias han sido imperios, hermanos míos, pero que ahora no son lo que fueran, como Inglaterra y Francia. Son naciones que practicaron la soberbia, que ese pecado capital le llenó la cabeza de gloria. Usted va a Europa, hay países donde ni los saludan, lo empujan. Es la soberbia, se puede ver en los grandes imperios, en las grandes naciones, en Roma. Roma se creía que era el centro y cuna de cultura y religión y que todo mundo debería doblegarse ante ellos. Eso hace el pecado, hermanos, el pecado de la soberbia. ¿Pero qué de la avaricia? La avaricia, como en Suiza, hermanos, es un país que no se cansa de recibir dinero, no importa que sea robado, mal habido. Allá las gentes, los líderes, los terratenientes, los hombres que usurpan, corruptos y que roban la riqueza de las naciones, la van a dejar allá, a Suiza. Allá ha estado Fidel Castro y su descendencia, allá tiene Maduro y los hijos de Chávez, allá están los hijos de los grandes dictadores, los grandes presidentes del mundo, allá tienen su riqueza y Suiza no se cansa de recibir el capital, la ganancia. Así es, hermanos, esas son causas y raíces de la gloria, de la soberbia, de la avaricia, de la gula. Pero también, ¿sabe usted que llegó el momento que los ciudadanos romanos se hicieron perezosos? Y este es otro de los pecados capitales, si es que podríamos mencionar pecados capitales. Hermanos, la pereza. ¿Sabía usted que una de las caídas de Roma fue que ellos vivían de gula, de avaricia, de soberbia, que se empezaron a hacer
tan perezosos, tan haraganes, y empezaron a coger o recibir soldados mercenarios. Ya ellos no salían a pelear, vivían de fiesta en fiesta, practicando la bulimia públicamente, tomando y comiendo y yendo luego a vaciarse para llenarse. Esos son pecados. Y eso lo tuvo Roma, eso lo han tenido los grandes imperios, como después de Persia, Babilonia también con Nabucodonosor. Es triste cuando los pueblos se les llena de soberbia, de gula, de avaricia, y esas son causas de la decaída de las naciones, del eclipse de los imperios, de la desaparición de la gloria de esas grandes naciones que gobernaron al mundo. Pero yo creo, hermanos míos, que pudiera seguir mencionando acerca de estos pecados como la corrupción y otros que nos ha hecho. La ira, hermanos, el poder destructivo lo vemos en Roma, lo vemos en Nabucodonosor, lo vemos en Alejandro el Grande, lo vemos en los emperadores de Egipto, hermanos míos, pero lo vemos también en Hitler, un hombre tan lleno de soberbia, de ira. Es un pecado capital que hizo que este hombre quisiera controlar, dominar el mundo, saquear la riqueza de los pueblos, oprimir a los débiles, desaparecer a aquellos con defectos y eliminar al pueblo de Dios. Era un hombre iracundo, un hombre malo. La envidia y otras cosas son pecados capitales que hacen decaer las naciones. Permítame decirle, yo estoy haciendo una reflexión socioeconómica, política y religiosa. ¿Por qué decaen las naciones? ¿Por qué Estados Unidos es una nación que está en peligro y que nosotros como pueblo de Dios debemos elevar un clamor al cielo y pedir misericordia por esta gran nación? Porque como lo fue, hermanos, los emperadores de Egipto, ¿se acuerdan ustedes? La soberbia, la gula, la ira de esos grandes emperadores, de esos faraones, como lo fue Babilonia con Nabucodonosor y su descendiente, su hijo, sus nietos, hasta que llegó Ciro el persa y Darío también, el Medo, y así Alejandro el Grande y otros grandes emperadores, hermanos míos, se llenaron de lujuria, de ira, de vanidad, oprimieron a los débiles. ¿Y sabe por qué? Porque si usted me acompaña en 1 Corintios 15:2, dice la Biblia: oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Permítame decirle algo. Yo quiero que debemos entender lo que es juicio y castigo divino y lo que es cuando Dios permite que vengan plagas, que vengan juicios sobre los pueblos y las naciones. Nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, histórico, social. Estados Unidos tiene características de esos grandes imperios del mundo, llenos de soberbia, llenos de idolatría, de gula, de avaricia, amados, de pereza, de quererlo todo, de querer dominar y controlar todos alrededor de ellos. Esta es la causa por qué declinan las naciones, por qué se vienen abajo los imperios. Y cuando Dios llama la atención a Judá por medio del profeta hermano Azarías para Asa, y le dice que oiga él y que oiga todo Judá. ¿Por qué? Porque hay mensajes que son individuales, hay mensajes que son familiares, hay mensajes que son nacionales y hay mensajes que son internacionales. Quiero hacer alusión a lo que está pasando, porque si hay algo que está estremeciendo las bases de esta gran nación que se considera la más avanzada del mundo, la más rica, la más poderosa de todos los tiempos,
es porque no solamente en Wall Street hay avaricia, hay vanagloria, hay soberbia. Esta nación se ha llenado de gente que piensan que Dios es innecesario y han dejado los templos, han dejado el temor a Dios. Hace un día, vi la entrevista del gobernador Mario Cuomo de Nueva York y usted la puede encontrar donde él públicamente dice, Dios no nos ha ayudado en nada, Dios no nos ha salvado, Dios no es el que ha ayudado en cómo se resuelven estas cosas, nosotros lo hemos hecho. Mire esa noticia. Amados, cuando el ego humano se endiosa, nosotros entronizamos el yo y esa vanagloria, esa egolatría ha hecho que mucha gente como el gobernador y como también nuestro presidente, que oramos que Dios tenga misericordia, y muchos líderes, cuando se siente que están en la cúpula de poder, cuando han conquistado todo, dicen, este es mi país, este es mi nación, como Nabucodonosor, gloríate Babilonia, porque yo con mi poder te he hecho. Dice la Escritura que en esa misma noche vino un juicio de Dios y le vino una enfermedad que se llama licantropía. Ese hombre perdió el conocimiento, la razón, se fue a vivir entre las bestias, le creció el pelo como de león y también los dientes y colmillos y las uñas. Hermanos míos, un hombre que cayó en una enfermedad mental y física. Así trae Dios abajo cuando nosotros nos consideramos más grandes que Dios. Así dijeron los Beatles cuando vinieron a San Francisco en los años 60 a tocar en lo que era el Candlestick Park. Dijeron, nosotros somos más grandes que Dios. Y cuando los hombres han intentado y pensado que son más grandes que Dios, Dios los ha bajado como a Nabucodonosor. A Nabucodonosor lo sacó del palacio y lo mandó a comer pasto esa misma noche. Así está también con nosotros, pastores y ministros, que pensamos, de aquí nadie me saca. Esto está por mí. Mentira del diablo. La iglesia es de Jesucristo. Nosotros somos sus servidores. Nosotros somos siervos inútiles. La obra es de Dios. Nunca pensemos que nuestro éxito se debe al intelecto, a nuestra prudencia, a nuestras habilidades administrativas, a nuestras capacidades, a nuestra carisma, a nuestra experiencia para maniobrar, manipular y controlar a otros. Jamás, hermanos. Nabucodonosor se pensaba así y esa noche Dios lo enjuició. Pues Dios tiene ese mensaje para Judá. Judá se había hecho segura, Judá se sentía tranquila. Había venido juicio contra las 10 tribus de Israel en el 718 antes de Cristo. Ezequías fue el último de los reyes que fue llevado cautivo por los asirios y que esas tribus nunca más regresaron. Pero Judá se sentía tan a gusto, tan tranquila. Parece que estaba siguiendo los mismos pasos de sus hermanos del norte, cuando Dios tuvo que tratar con ellos. Pero mire, Dios les advierte y les dice, oigan, dice Dios a Judá y al rey Asa, Jehová está con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Eso pasa cuando las naciones le dan la espalda a Dios. Para mí, la sentencia más terrible es cuando dice lo que le pasó a Sansón. Se pensaba fuerte, muy seguro, pensaba que iba a salir adelante sin Dios. Se sentía que él no le debería rendir cuentas a nadie, que él estaba por sobre la ley, que él se las conocía derecho y al revés. Y dice la Escritura en
Jueces 16, 18 en adelante, que vino la mujer Dalila y le dijo Sansón los filisteos, y él pensó que podía hacer lo mismo, pero dice el verso 16 y 17 que él no se había fijado, que Jehová se había alejado de él. Y esa para mí es la consecuencia cuando una nación está ensimismada, está ebria de poder. Cuando el hombre piensa que Dios es necesario, que ya no hay que ir a la iglesia, que ya no tenemos que orar y buscar a Dios. Mire, amado, tenemos que arrepentirnos, comenzando con la iglesia. La Biblia dice que es necesario que el juicio comience primero en casa. Lo que estamos experimentando se debe a que nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos olvidado que Dios es el que nos ha dado la tierra donde habitamos, que es Dios que nos ha traído la prosperidad y la bendición, que Dios es el que nos ha puesto de pie, nos ha hecho fuertes y nos ha dado provisiones a manos llenas. No piense que somos nosotros, iglesia, mi hermano. Yo creo que este es un llamado, porque necesitamos reconocer que la soberbia es un pecado capital que nos hace sentir más grande muchas veces que hasta Dios. Mire, los virus se atrevieron a decir que eran más grandes que Dios. El atrevimiento más grande. Y los tontos, como caen en esa trampa. Hombres, más mujeres se postraban y comían hasta el zacate allí de San Francisco, de Candlestick Park. Comían porque ahí estaban parados los Beatles, los que se creían más grandes que Dios. Pero yo quiero decirle que Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Cuando un hombre quiere robarle la gloria a él y se aleja de Dios y pone su confianza en sí mismo, está cortando la bendición, está cortando la bendición de lo alto y la protección divina. Los imperios de Roma, de Babilonia, de Medo-Persa, de Grecia, de Roma son testigos de glorias pasadas, porque eran gente soberbia, gente que pensaban que ellos deberían de ser adorados y venerados. Washington se está haciendo como la Roma antigua. El poder embriaga, pero también el poder marea. Y hay gente allí que se cree que son los dueños del mundo y el universo y han visto a naciones más pobres con desprecio. Y cuando un hombre se llena de soberbia, nos puede pasar lo que le pasó a Luzbel en el cielo. Se creyó que era igual que Dios. Quiso subir al trono de Dios. Y dice la Escritura, léalo, que Dios lo desechó y lo sacó de su presencia y se transformó en el demonio. A eso nos lleva Dios, a comer polvo y lodo y pasto como Nabucodonosor, cuando nos alejamos de Él y pensamos que no necesitamos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos volver a Dios. La iglesia debe dirigir este arrepentimiento y este clamor. La iglesia muchas veces está viviendo confortablemente. No queremos ya la presencia de Dios. Estamos tan seguros con nuestro dinerito, estamos tan bendecidos y prósperos que estamos cortando el cordón umbilical. Estamos alejándonos de Dios. Yo creo que repito, que hay juicio disciplinario de Dios, pero también hay plagas que Dios permite para que los hombres realicen la pobreza que tenemos, nuestra necesidad de Dios. Por eso una de las bendiciones de Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Es que cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios,
no dejamos que el ego se nos suba, sino que nos rendimos, nos humillamos, reconocemos nuestros pecados. Para mí, Estados Unidos necesita reconocer que hace tiempo sacó a Dios de las escuelas, sacó a Dios de Washington, sacó a Dios también de las cortes judiciales y del Congreso americano. Yo no quisiera ver a Estados Unidos seguir el camino de Egipto, que ahora solo quedan columnas y edificios y pirámides abandonadas. Yo no quisiera que le pasara, hermanos míos, lo que pasó en Babilonia y Medo-Persa y Grecia con Alejandro el Grande, ni lo que pasó a Roma, hermanos, que en el 464 fue tomada por los hermanos, tribus bárbaras y desapareció como gran imperio mundial. Pero así pasa cuando los pueblos, para mí debe darnos escalofrío pensar que Dios se puede alejar de nosotros. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, comenzamos el camino de la decadencia. Comenzamos a corrompernos. Comenzamos a experimentar lo que es alejamiento de Dios. ¿Y qué es alejarse de Dios? Mire, Dios le dice aquí en segunda de Crónicas 15:2, si vosotros le dejareis, Él también os dejará. Dejar es abandonar, es irse, es apartarse, es retirarse. Dios, hermanos míos, garantiza y promete estar con nosotros. Usted puede contar con eso. Pero cuando un pueblo, cuando una nación, cuando un individuo se aleja de Dios, Dios también se aleja de nosotros. Y alejarse es irse de la presencia de alguien más. Es apartarse, es huir, rehuir, es ahuyentar. Y este pueblo y esta nación como Europa, mire, la lujuria ha caído sobre Holanda. Sabía que en Holanda no hay una calle solo de prostitución. Hay barrios enteros llenos a la prostitución, a la lujuria, a las orgías. Esa es la gloria de Holanda. Jactarse en su libertinaje y esa lujuria, ese pecado, como dice Dios en el capítulo 6 de Génesis, llegó ante su presencia. Yo creo que si Dios se está alejando de América, la iglesia de Jesucristo debe ser la primera de humillarnos, de arrepentirnos y decirle, Dios mío, vuélvete a América, vuélvete a Washington, vuélvete a nuestras escuelas, vuélvete a nuestras iglesias, porque hay iglesias que han abandonado a Dios. Mire, pero ¿qué es presencia? Presencia es, hermanos, cuando Dios habita, cuando Dios mora, cuando Dios hace acto de presencia en un lugar, cuando Dios está allí, cuando Dios vela por su pueblo, esa es la presencia, cuando Dios se manifiesta en gloria sobre ese pueblo. Las naciones pobres, pequeñas, con Dios, son naciones seguras y bendecidas. Pero cuando las naciones, cuando el hombre y las familias y las iglesias y los congresos y los presidentes y monarcas abandonamos a Dios, comenzamos a experimentar también ese decaimiento. Dios le dijo a través de Azarías al pueblo, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, pero si le dejareis, él también os dejará. Lo triste en el caso de Saúl, cuando se fue la presencia de Dios, el país se dividió en dos. Saúl le entró un espíritu de locura, porque Jehová se había apartado de él. En el caso de Sansón, Sansón logró hazañas. Sansón era un superhombre con Dios.
Pero cuando Dios se apartó de él, Sansón vino a ser un hombre que le sacaron hasta los ojos y perdió la vida. Cuando Israel se ponía en las manos de Dios, hermanos míos, Dios también se alejó de la nación. Dios no quiere abandonar a este mundo. Dios quiere restaurar a esta nación. Comencemos como iglesia a clamar y a gemir y a decirle: escucha, oh Dios, el pecado de esta nación y de nosotros. Vuelve tu presencia a nuestras iglesias en San Francisco, al área de la Bahía, California, a la nación y al mundo entero, Señor. No te alejes de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Acuérdate que con Dios nosotros nos mantendremos de pie. Pero cuando nosotros le damos la espalda a Dios, comenzamos a decaer y a empobrecer y a ser el hazme raíz del diablo y de los pueblos. Volvámonos a Dios. Primera de Crónicas 15:2. Segunda de Crónicas 15:2 dice que Él se volverá a nosotros. Pero si le dejaremos, Él también os dejará. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te damos gracias por tu atención. Oramos, Padre amado, bendecimos cada familia, cada hermano que nos está viendo aquí en América, Centroamérica, el Caribe, Señor. Bendice a tu pueblo en otros pueblos y naciones. No te alejes de nosotros, ni de nuestras iglesias, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amados míos, usted puede visitarnos al Centro Familiar Roca de Salvación, también en YouTube. Ahí estamos para servirle. Esperamos que se siga conectando con nosotros y a los hermanos locales de nuestra iglesia. Esta noche sigamos clamando y estudiando la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo para todos y buenas noches. Gracias por su atención. Por ti. Al que está sentado en el trono, en el trono, al Cordero y al Cordero.